¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en una idea? Una sola idea, pero tan potente que obligó a toda la ciencia a repensar qué es en esencia la mente humana. Bueno, hoy nos vamos a sumergir de lleno en esa idea, la revolución de Noam Chomsky. Todo arranca con un enigma, ¿eh? Es casi un milagro que vemos todos los días y que pasamos por alto. Pensemos en un niño de 4 años. A ver, quizás todavía no sabe atarse los zapatos, pero ya puede construir frases que jamás ha escuchado. Puede comunicar ideas súper complejas y entender un universo de oraciones casi infinito. ¿Cómo lo hacen? O sea, ¿de dónde sale esa genialidad para la gramática? Y bueno, esta es la pregunta que obsesionó a los científicos durante décadas. Este es el milagro que, sí o sí, exigía una explicación. Chomsky le puso un nombre clave a este misterio: la pobreza del estímulo. La idea es tan simple como demoledora. Piénsenlo. El lenguaje que un niño escucha es un lío. Es limitado, está lleno de errores, de frases que se quedan a la mitad, y sin embargo, de todo ese caos, el niño extrae un sistema perfecto, unas reglas gramaticales increíblemente sofisticadas. Hay un abismo gigantesco entre lo que entra y lo que sale. A ver, dimensionemos esta hazaña. En apenas unos años, sin clases, sin manuales, un niño pasa de balbucear a dominar una estructura que es complejísima. Y aquí está lo clave. No es que imitan, crean. Casi cada frase que dicen es una construcción original, una combinación de piezas totalmente nueva. Entienden la lógica interna del lenguaje sin que nadie se siente explicársela. Para la ciencia de esa época esto era sencillamente inexplicable. Y claro, esa inexplicabilidad nos pone en medio de un verdadero campo de batalla intelectual. A mediados del siglo XX, había dos formas totalmente opuestas de ver el mundo y de explicar de dónde viene el lenguaje. Por un lado estaba la teoría dominante, el conductismo, con B. F. Skinner como su máximo defensor. Para ellos, la mente ni siquiera era un objeto de estudio. La idea era que nacemos como una pizarra en blanco, literal. El lenguaje no era más que un hábito, algo que se aprende por pura repetición y recompensa. Un bebé aprende a decir mamá por la misma razón que una rata aprende a darle una palanca, porque recibe algo bueno a cambio. Simple estímulo-respuesta. La filosofía era radicalmente simple. Si no se puede ver, si no se puede medir y observar, pues no es ciencia. Y la mente, esa misteriosa caja negra, era invisible. Por lo tanto, era irrelevante. Lo único que importaba era la conducta, lo que se veía por fuera. Y de repente, en medio de este consenso casi total, aparece Noam Chomsky y lanza un ataque frontal. Su argumento era demoledor. El conductismo es totalmente incapaz de explicar la creatividad infinita, esa genialidad gramatical de un niño. Y aquí es donde el debate da un giro de 180 grados. Todo se invierte. Para Skinner, el lenguaje se aprende. Es un hábito que viene de afuera. Para Chomsky, el lenguaje crece. Es un programa biológico que viene de adentro. La mente deja de ser una pizarra en blanco para convertirse en un órgano que ya viene preprogramado. El foco se mueve, de una vez por todas, del exterior al interior de la cabeza. La analogía que usa Chomsky es brillante, es demoledora. Un pájaro no aprende a tener alas, simplemente le crecen. Es parte de su biología. Pues bien, para Chomsky, con el lenguaje humano pasa exactamente lo mismo. No lo aprendemos del entorno. El entorno es solo el gatillo, el interruptor que activa un programa biológico que ya estaba ahí, esperando. Ok, perfecto. Si el lenguaje no se aprende, sino que crece, entonces ¿cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que hay dentro de esa famosa caja negra que los conductistas ignoraban por completo? Chomsky propuso la existencia de algo llamado dispositivo de adquisición del lenguaje, o DAL. Imaginemos que es como un chip especializado que ya viene instalado en nuestro cerebro, un procesador diseñado para una sola cosa: descifrar el código del lenguaje. Toma todos esos datos desordenados que escucha un niño y de forma automática extrae la estructura, las reglas que están por debajo. ¿Y qué hay dentro de ese chip? ¿Cuál es su software? Chomsky lo llamó gramática universal. Es la idea de que todos los idiomas del mundo, del español al japonés, pasando por el suajili, son en el fondo variaciones de un mismo tema estructural. Es como el sistema operativo del lenguaje, que viene instalado de fábrica en cada cerebro humano. Por eso, un bebé puede nacer en cualquier parte del mundo y aprender el idioma local sin ningún esfuerzo. El hardware y el software básicos ya están ahí. A ver, miren este ejemplo que es fascinante. Partimos de la frase «el hombre que está enfermo está aquí». Para convertirla en pregunta, un niño sabe, sin que nadie se lo explique, que tiene que mover el está principal, el de afuera.
¿está aquí el hombre que está enfermo? Pero lo realmente asombroso es el error que nunca comete. Ningún niño dice algo como, ¿está el hombre que enfermo está aquí? De alguna manera misteriosa entienden la diferencia entre una cláusula principal y una subordinada, una regla súper abstracta. Eso no se puede imitar. Eso, argumenta Chomsky, ya viene de fábrica. Pero esperen, que la historia no termina aquí. La teoría de Chomsky siguió evolucionando, se fue volviendo cada vez más audaz, buscando una elegancia casi matemática. Y aquí es donde la pregunta se vuelve verdaderamente radical. A ver, ¿y si la facultad del lenguaje no es solo un regalo biológico, sino que es una solución perfecta? ¿Y si es un sistema diseñado con una eficiencia óptima, casi como si fuera una ley de la física? Esta es la idea que impulsa su etapa más reciente, el llamado programa minimalista. Esta tabla nos ayuda a entender el cambio de rumbo. Los primeros modelos imaginaban la gramática universal como un sistema genético muy complejo, lleno de reglas específicas para el lenguaje, casi como un manual de instrucciones de cientos de páginas. Pues el programa minimalista lo que busca es borrar ese manual. La nueva idea es que la estructura del lenguaje no necesita tantas reglas innatas, sino que emerge de principios mucho más generales, principios de eficiencia, lo que Chomsky llama un tercer factor, que sería algo parecido a las leyes de la naturaleza. Y la analogía del copo de nieve lo explica a la perfección. Un copo de nieve no tiene un gen que le diga, oye, crea 6 brazos simétricos. Su forma, que es hermosa y compleja, surge de manera natural a partir de leyes físicas muy simples. Bueno, la propuesta minimalista es que el lenguaje podría ser igual. Su increíble complejidad no vendría de un plano genético súper detallado, sino que emergería de principios simples y universales de la computación y de la propia naturaleza. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál es el legado de todo esto? ¿Por qué seguimos hablando de una revolución? Porque el impacto fue, sencillamente, inmenso. Vamos a ver, Chomsky no solo ayudó a demoler el conductismo, fue una figura clave para que naciera la ciencia cognitiva, la que se atrevió por fin a abrir esa caja negra de la mente. La lingüística se convirtió de pronto en una rama de la biología. Pero quizá lo más importante es esto, la pregunta cambió para siempre. Ya no discutimos si el lenguaje es innato, ahora discutimos cómo es innato y qué tan simple es ese componente que traemos de nacimiento. La mente humana dejó de ser vista como una arcilla pasiva para ser entendida como lo que es, un órgano biológico, estructurado y, la verdad, asombroso. Y esa es la búsqueda actual, que se resume muy bien en esta cita. El objetivo del minimalismo es como pelar una cebolla hasta el final, es ir quitando todas las capas que se puedan explicar por leyes físicas o de eficiencia y ver qué es lo que queda en el centro, en el núcleo. Ese núcleo irreductible, si es que existe, sería la verdadera y pura esencia de la facultad humana del lenguaje. Y esto nos deja con una última idea que es, la verdad, vertiginosa. Si el lenguaje, que es nuestra capacidad más distintiva, no es un artilugio biológico complejo y lleno de parches evolutivos, sino una estructura perfecta que emerge de leyes naturales, como un cristal o un copo de nieve, entonces, ¿qué nos dice eso sobre la propia mente humana? ¿Será que somos en nuestro núcleo más profundo una expresión de una elegancia matemática universal?